Uno de los autores más importantes para la filosofía cristiana y especialmente para la línea católica es Tomás de Aquino, conocido como Santo Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, todo el hombre es una creación de Dios. Todo está en él y por él. En una de sus grandes obras, titulada La Suma Teológica, se halla una de las cuestiones fundamentales para la filosofía política, el tema de la ley. En la cuestión de la ley trata de resolver Tomás de Aquino cuál es el fin de la ley, en qué consiste la ley y qué tipos de leyes existen. ¿Qué es la ley? Para Tomás de Aquino, la ley es una cierta regla y una cierta medida que induce a los hombres a obrar. Es decir, la ley es aquello que ordena a los hombres y les permite comportarse de cierto modo. No porque la ley definitivamente nos tenga que hacer que cada uno se comporte de ese modo, sino que es el mejor modo para alcanzar el fin último. Y el fin último del hombre es la felicidad, es la beatitud, es la bienaventuranza. La ley sin duda pertenece a la facultad más elevada del hombre, es la razón. Porque la razón es aquella facultad que nos permite mirar desde arriba hacia abajo. Arriba nos permite mirar el camino que nos ha mostrado Dios para poder alcanzarlo. Luego nos permite ver el bien común, que es la relación que tenemos con los demás hombres. Y finalmente podemos observar también la ley natural que nos relaciona con todos los seres del mundo. Ahora, la ley tiene como fin fundamental perseguir el bien común. Este bien común hay que entenderlo como el bien de los muchos, el bien que algunos llaman la multitud. Este bien común, que es el bien de los muchos, está pensado desde el punto de vista aristotélico. Recordemos que para la filosofía clásica el todo siempre va a ser mayor que las partes y la suma de sus partes jamás alcanza el todo, porque el todo siempre es superior a la suma de sus partes. Desde este punto de vista, entonces, el bien común apunta definitivamente a lo que nos hace ser humanos, la especie humana. Y una especie humana es muy peculiar, es la especie humana que piensa, que razona. Y por lo tanto, el fin último del hombre es elevarse por medio de la razón. Ahora, ¿qué tipos de leyes existen según Tomás de Aquino? Existen 4 tipos de leyes. La ley universal, la ley natural, la ley humana y la ley divina. La ley universal pertenece a la destinación del universo. Es la ley más profunda que existe en la creación. Luego viene la ley natural, que tiene que ver con los fines respectivos de los seres. Por lo tanto, se diferencia de acuerdo a las especies, se diferencia a las diferentes criaturas que han sido creadas. Esa ley pertenece entonces al orden de la naturaleza. La ley humana, por el contrario, es una ley exclusivamente para la razón humana y tiene que ver con solucionar problemas concretos. Eh, por lo tanto, esta ley humana nos indica que pertenece a la razón práctica del hombre. El hombre debe comportarse de cierta manera y se le presentan ciertas dificultades o ciertos problemas que debe resolver. Para eso está este ordenamiento que permite entonces ordenar no solamente la conducta, sino la sociedad civil, los diferentes estados. Esta ley natural, esta ley humana es la que también se llama ley positiva. Y finalmente está la ley divina, que son las leyes que ha colocado el hombre, que ha colocado Dios para que el hombre lo pueda buscar y lo pueda seguir. Esta ley divina, por lo general, son leyes prohibitivas. En especial estamos pensando en los mandamientos. Ahí queda claramente que la gran mayoría de los mandamientos van en una razón negativa.
lo que no se debe hacer. Pero lo que nos interesa a nosotros es el tema de la ley humana, es la ley en tanto positiva. ¿Por qué surge la ley humana? Para Tomás de Aquino, el hombre cuando pecó perdió el camino y por lo tanto se produjo una razón que va apuntando hacia Dios. Pero también hay un segundo instante en que se adquirió a través del pecado, que es lo perverso. Y para Tomás de Aquino lo perverso tiene que ver con los deseos, con los placeres, con las pasiones. Muchas veces los placeres, los deseos, las pasiones no dejan que el hombre pueda ver con claridad cuál es el objeto último y el fin último que debe perseguir. Por lo tanto, esta ley natural, esta ley humana, perdón, debe y tiene como función encaminar al hombre hacia ese bien último, hacia su fin último. Ahora, para Tomás de Aquino existen dos formas de presentar esta ley humana. Una que está hecha para los súbditos y otra que está hecha para los que legislan y por lo tanto los que tienen el poder. Los que tienen el poder tienen la obligación de dictar leyes que vayan en función del camino hacia Dios y por lo tanto ellos están de algún modo iluminados o presentadas con más claridad lo que es el objeto del hombre. Los súbditos, por el contrario, deben obedecer a los dictámenes de los superiores porque en el fondo es el dictamen de la autoridad. Y la autoridad es la representación de Dios en la tierra. Y los súbditos son a su vez aquellos que deben obedecer a aquello. Esta idea, que pareciera ser poco democrática para nuestro pensamiento, no deja de tener un sentido del ordenamiento. Aquí hay un sentido de la jerarquía. Sin duda, Tomás de Aquino en ningún momento está diciendo que estos reyes o estos superiores o estos gobernantes pueden hacer lo que se les plazca. La idea del gobernante es que gobierne conforme a lo que está dispuesto por la ley de Dios. Y por lo tanto, la ley divina, la ley natural, la ley universal y la ley humana deben en algún momento estar complementarios. El hombre, el que maneja el pueblo, no puede manejarlo de cualquier manera. Y es por eso que el súbdito debe obedecer con la dignidad y la honestidad hacia el que tiene el poder. Es más, si nosotros hablamos en términos de democracia, los representantes han sido los representantes de este bien común y es los súbditos los que le han dado esta autoridad. Por lo tanto, también tiene que ver con aquello que los súbditos han entregado. Los súbditos no entregan por entregar, sino que más bien quieren ser conducidos. Ahora, para Tomás de Aquino, dentro de la ley existen dos fines distintos y por lo tanto dos bienes distintos. El bien común, por un lado, que es el bien de los muchos, el bien público, y por otro lado tenemos el bien privado. Para el autor, la propiedad privada es parte de la naturaleza humana y por lo tanto la ley debe proteger esta propiedad privada. Así también el bien público que pertenece al bien común. Los bienes públicos son para todos. El bien privado es para algunos. Pero este bien privado siempre debe estar conforme a los dictámenes de el bien social y por lo tanto del bien común. No puede ser contrario al bien común. De este modo, Tomás de Aquino, si bien protege la propiedad privada, se percata que esta propiedad privada no debe estar en contra de lo público. Pero, ¿qué es la propiedad privada y qué es el bien público en el fondo? Dios le ha entregado al hombre la capacidad de administrar. Para Tomás de Aquino, nadie es dueño de la naturaleza, pero sí tiene la facultad de administrar aquello que Dios le ha entregado para que administre, que en este caso la naturaleza. Y es así que el bien privado debe ser un bien bien administrado.
Sin duda permite el gozo de algunos, pero no debe olvidar este bien privado que está en función de un bien mucho más alto, que es la especie humana. No puede el egoísmo humano reducir este bien privado simplemente a un daño del bien común. Hemos dicho que siempre el todo es mayor que las partes. Por lo tanto, la propiedad privada o el bien que nos trae la propiedad privada no puede en ningún momento ser superior al bien público. Y es ahí donde uno de los pecados que nosotros debemos considerar es la avaricia o la codicia. En este caso, aquella persona que pierde el concepto del bien común y solamente se queda con el bien privado. En este sentido, Tomás de Aquino ha tratado de ordenar el sistema político, entonces, de una manera que sea tremendamente positiva para la humanidad. Entonces, y para resumir, podemos decir que la ley humana es simplemente para resolver problemas, pero el hombre no debe olvidar que esta ley humana está en función de la ley divina. La ley divina se puede mostrar también a través de la naturaleza, y lo más elevado del hombre es lograr descubrir estas leyes eternas. Estas leyes eternas que conducen al hombre justamente a su visión con su creador. Nada escapa al creador. Por lo tanto, aquellos que han perdido el camino, aquellos que, según Tomás de Aquino, se han dejado llevar por lo perverso, por los sentidos, por los placeres, deben ser nuevamente conducidos al bien. Y es ahí donde está la tarea fundamental del legislador y la tarea del gobernante.